más que el hello y poco más. Quiero presentarles entonces a Francia Peña Fontanilla. ¿Cómo está, Francia? Buenas tardes. Hola, Ariel, buenas tardes, placer saludarte. Gracias por el tiempo, gracias por la guía, por el enfoque en siempre estar ahí presente, no solo para mí, sino para todos los colegas escritores que somos parte de este proyecto, de este gran proyecto de bestseller. Un placer para mí saludarte desde Nueva York. Gracias, igualmente. Qué lindo que la tecnología nos pueda unir, aunque hayamos tenido este inconveniente de tecnológico, de audio, que no pudimos hacerlo en vivo. Mira, yo quiero empezar a preguntarte en la entrevista, en este espacio, que yo le llamo un espacio de oportunidad, se trata de que podamos ir conversando y que podamos ir compartiendo cuestiones que tienen que ver con tu libro, con lo que acabas de escribir, que acabas de publicar. Contame, el libro se llama Mi vida entre el ayer y hoy. Y ese libro transcurre una historia obviamente ficticia, en un pueblo ficticio, en un país ficticio, pero que en definitiva trata un tema que ha sido epicentro en toda la humanidad y en todos los tiempos, que tiene que ver con los maltratos, que tiene que ver con la represión de la mujer, que tiene que ver con todo esto. Quiero que me amplíes un poco y me cuentes. Claro que sí. Contame cómo llegó a tu mente la idea de poder crear un espacio ficticio, pero llevando en sí mismo la realidad de todos los tiempos. Claro que sí, Ariel. Mira, es muy interesante porque yo desde pequeña fui muy fuerte, de un temperamento muy fuerte, me crié entre mujeres, en un matriarcado también de mujeres muy fuertes, con mi abuela y mi mamá, y desde pequeña me gustaba mucho la escritura. Entonces, mi vida entre el ayer y el hoy, acá lo tengo, aunque comenzó en cuarentena, surgió en cuarentena, es una historia que yo he venido atesorando en mi mente desde que estaba muy pequeñita, porque en el medio donde yo me desenvolvía, yo veía situaciones que yo decía, no, pero eso no es correcto. O sea, el hecho desde niños, no sé si pasa ya en España, pero aquí, por lo menos en mi país, en República Dominicana, desde niños a las hembras siempre lo tenían como al ladito, ¿me entiendes? A los niños le ponían la comida en la mesa separado, el arroz y la carne en un lado, la habichuela en el otro lado, a las niñas todo junto en un plato, y las niñas teníamos que ponerle la mesa a los varones y atender a los varones como príncipe, y nosotras después de todo, a comer todo junto, después de lavar los platos, después de recoger la mesa, los niños nunca hacían nada. Entonces, cosas que yo he venido analizando desde chiquita, desde pequeña, perdón, durante cuarentena, viendo las noticias, viendo los feminicidios como iban subiendo en la República Dominicana, sobre todo, que subió muchísimo, viendo las noticias del maltrato, viendo las noticias de la discriminación a la mujer, no solamente en nuestros hogares, sino en todas partes, en los trabajos. De hecho, yo con maestría, con diplomados internacionales, hablando 2, casi 3 idiomas, con muchísimas calificaciones y experiencia laboral, en los trabajos que he tenido siempre gano menos que los hombres. Entonces yo iba dando todas estas cosas junto con la ficción, que tú sabes que lo que somos escritores siempre tenemos muchas historias en la cabeza, y ahí nació Mi vida entre el ayer y el hoy. O sea, en base es decir, básicamente entonces, una novela escrita desde experiencias, desde propia experiencia de haber vivido ciertas situaciones que hoy las puedes ver y las puedes visualizar y puedes ver cómo han sido y cómo siguen siendo también en alguna medida, puesta al servicio de algunos personajes, pero desde tu propia vida, ¿verdad? Exacto, no tanto desde mi propia vida, sino también que si uno se va atrás, o sea, yo me he ido atrás en la historia, a estudiar cómo eran las cosas antes, las costumbres. Si tú te das cuenta en el libro se trata mucho de las clases sociales, o sea, no solamente el asunto de género, sino las clases sociales, como las mujeres de bajos recursos, de un nivel económico bajo, no tenían derecho a reclamar, no tenían derecho a tener ciertas comodidades que deberían ser derechos para todas, pero que en tiempos atrás no eran permitidas por el mismo hecho de la discriminación y el clasismo, que aunque no se utiliza tanto hoy en día, las cosas han cambiado mucho, pero leyendo entre historias y cuentos de antes, me he dado cuenta que las cosas que nos pasaban a las mujeres en aquellos tiempos son prácticamente muy similares a las que nos pasan ahora.
¿Me entiendes? Entonces es como una combinación de cuentos y poemas que yo he escrito en el pasado junto con la realidad misma. Me interesa aquí en este punto poder entrar un poquito más en el libro y que me cuentes el Río Lindo. ¿Existe? No, Río Lindo no existe. Río Lindo es un país imaginario. Río Lindo, bueno, es un pueblecito imaginario dentro de una ciudad mucho más grande, que es un pueblecito. Tú sabes que en todos los campos siempre hay historias de cuentos. Mi abuelo me hacía muchos cuentos cuando yo estaba chiquita. Y yo digo que en la niñez, en esos tiempos, esos cuentos que mi abuelo me hacía, yo los agrandaba en mi imaginación. O sea, él me hablaba de un pueblo pequeñito que lo separaba un río y que no pueden cruzar al otro lado, pero ya yo en mi mente me estaba imaginando un mundo con ese río. Entonces, ese pueblo rojo, que viene siendo, como le decían los campesinos, el paso de Río Lindo, que viene siendo a su vez el paso de Río Lindo, un pueblecito chiquito dentro de la ciudad de Manantiales del Norte. Nada de eso existe. Y la gente ahora me escribe, pero cuéntame dónde queda ese pueblo, yo quiero ir. Y digo, no, y que no existe. Qué lindo porque en tu libro pones de manifiesto, en definitiva, lo que alguna vez Einstein decía, es más importante la imaginación que la inteligencia, porque a través de la imaginación uno puede crear personajes, puede crear situaciones que no necesariamente van de la mano del ser inteligente. Es decir, la inteligencia tradicionalmente ligada a la idea de resolución de conflicto, la habilidad para resolver un conflicto dentro de un determinado tiempo, no va de la mano de la imaginación, ¿no? Es decir, bueno, qué imaginación para poder crear a partir de traer un recuerdo de una palabra de alguien, la creación de un pueblo llamado el Pueblo Rojo a partir de un río que se llama el Río Lindo. Ahora, quiero preguntarte por algunos personajes. Sí. Me llamó la atención el personaje del loco. Contame, el loco y su perro. El loco y su perro es la metáfora del loco que hoy en día un hombre es romántico, un hombre que vaya a dar serenatas, un hombre que tenga detalles con su novia, puede ser visto como un loco en la sociedad hoy en día. O sea, un novio se me aparece con una guitarra a darme una serenata de noche y te garantizo que los vecinos van a decir, ese está loco. Entonces, el loco yo me lo invento metafóricamente como el hombre enamorado que hoy en día en la sociedad donde está tan loca que lo más que te puede traer, que le pueden traer a un hijo mío lo puede llevar una novia que sea un reggaetón, pero si se aparece con una guitarra románticamente cantando, van a decir de una vez que es un loco. Entonces el loco es la personificación del amor en esa novela. Cuando en esa personificación piensas en Doña Angelina, Sí. ¿en quién piensas? ¿Cómo fue creado ese personaje? Doña Angelina viene siendo la persona clave que ata a la clase social baja, a la clase baja con la clase alta, que le enseña a ellos que no hay diferencia, que no importa si yo soy pobre y tú eres rico de clase alta, tú y yo somos iguales. O sea que entonces, en definitiva, Justina, ¿a quién representa? Justina viene siendo nosotros, las mujeres de la clase normal, las mujeres de la clase baja, ¿me entiendes? Que nos sentimos, ¿cómo se dice? Nos sentimos intimidadas y no tenemos el valor de abrir la boca porque sentimos que no tenemos derecho. Si te das cuenta en un principio de la historia, Justina pensaba que no daba para nada. Es más que ni casarse. ¿Para qué se va a casar si ella no tiene derecho a pedir un matrimonio?